Estas imágenes estremecieron a Colombia. Un helicóptero de la Fuerza Aérea quedó calcinado en la llanura del Vichada. 8 militares murieron en el siniestro. Todas las aeronaves tienen su mantenimiento. Pese a las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea, una familia relacionó este accidente militar con uno ocurrido en marzo de 2023. Si esos helicópteros hubieran sido reemplazados, mi hermana hubiera estado viva y estaría acá con nosotros. Es la familia de la teniente Juliet Girlesa García, que murió en este siniestro. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó el helicóptero! ¡Se cayó! ¡Se cayó un helicóptero! Ese día fallecieron 4 militares. Los muchachos que estaban montando esa flota de helicópteros, ya obsoletos y destartalados, estaban jugando a la ruleta rusa con ellos. Séptimo Día acompañó a esta familia durante un año en una investigación reveladora. A 300 metros cae el rotor de cola. Y con las voces de oficiales activos y retirados. Con el video nomás se da cuenta uno que no fue falla del piloto. Buenas noches. Hace 2 semanas, un helicóptero de la Fuerza Aérea se estrelló en el departamento del Vichada y 8 uniformados murieron. En los últimos 2 años, cerca de 30 uniformados han muerto en accidentes de helicópteros. Aunque existen múltiples explicaciones alrededor de estos siniestros, hay quienes creen que hubo fallas en el mantenimiento de algunas aeronaves. Durante un año, Séptimo Día acompañó la investigación de uno de esos accidentes, registrado en Quibdó, Chocó, el 19 de marzo de 2023. A diferencia de otras tragedias, la caída de este helicóptero del Ejército Nacional evidenció fallas en el aire. Laura Hincapié, en exclusiva, logró conocer la que sería la causa de este accidente. Una causa que abre el debate sobre el real estado de estos helicópteros en los que su uso, según las denuncias, estaría poniendo en riesgo la vida de los uniformados que protegen la soberanía del país. Así, iniciamos la primera parte de este especial, Riesgo en el Aire. Como pocas veces ocurre, la falla en pleno vuelo de un helicóptero del ejército colombiano quedó inmortalizada en un video. ¡Ay, hermano! ¡Ay, Dios mío, lo que es! El 19 de marzo de 2023, el cielo chocuano fue testigo de esta impactante imagen. Cuando vi que venía una cosa en el aire, bum, 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 y después se fue para allá dando vueltas, dando vueltas. Los habitantes de Quibdó vieron una aeronave girando fuera de control, como un ave que pierde sus alas. Y cuando ya le cayó la hélice, se vino dando vuelta por todo esto, bajito, bajitico, bajitico. A las 2:42 de la tarde, el estruendo del impacto retumbó en el corazón del barrio. ¡No, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó el helicóptero! ¡Se cayó! ¡Se cayó un helicóptero! Vecinos registraron con horror el instante en el que el Bell UH-1N, ya condenado, se precipitó a tierra. No veo que el helicóptero había caído allá, ya estaba el humo y el humo. El fuego devoró la aeronave. Estamos verificando aquí si hay sobreviviente, pero no se ve nadie. 4 vidas se truncaron. La del capitán Mauricio Jerez. Fue una noticia demasiado dura, demasiado dolorosa. Los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco, y la joven teniente Juliet Girlesa García, la primera mujer en Colombia en pilotear este modelo de helicóptero. Fue despedida en Cúcuta, su tierra natal, la teniente Juliet García, una de las oficiales más condecoradas y aguerridas de la aviación del ejército. Lo que siguió no fue solo el eco de la tragedia. Comenzó una lucha sin precedentes por descubrir una verdad que la familia de la teniente asegura intentaron ocultarle. Porque todo está clasificado como seguridad nacional. Entonces, ¿cómo podemos saber la verdad?
Para ellos no fue solo un accidente, fue una tragedia anunciada. Si esos helicópteros hubieran sido reemplazados, mi hermana hubiera estado viva y estaría acá con nosotros. Durante un año, Séptimo Día los acompañó en la búsqueda, un camino por descubrir lo que hasta ahora denuncian se había mantenido en secreto, pruebas inéditas que desnudarían la causa. Lo que escuchan son los últimos segundos de la comunicación de los pilotos luchando contra lo inevitable, una emergencia que les fue imposible superar. Séptimo Día revela en exclusiva el resultado de la investigación que hizo el ejército de la caída de este helicóptero. Después de conocer el documento, la investigación que hizo el mismo ejército, para ustedes es claro que ese accidente se pudo evitar, que hay una responsabilidad de la institución. Total, el mismo informe lo dice. En los últimos 2 años se han accidentado 7 aeronaves militares en los que cerca de 30 uniformados perdieron la vida. El más reciente ocurrió hace apenas 2 semanas en Vichada. 8 militares murieron en el siniestro. ¿Qué hay detrás de la caída de estos helicópteros de las Fuerzas Militares de Colombia? Es evidente que los muchachos que estaban montando esa flota de helicópteros, ya obsoletos y destartalados, estaban jugando a la ruleta rusa con ellos. En una entrevista emitida en octubre de 2020 en el programa de televisión del Ejército Nacional, la teniente Juliet Girlesa García habló con esa misma firmeza que la caracterizaba en el aire. Ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar las responsabilidades de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos. No son simples palabras, es el reflejo de una convicción. Todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice a uno siempre. En el mismo video, con una sonrisa que ocultaba el orgullo, García confesó el motor de su vida. Siempre he contado con el apoyo de mi familia y yo creo que es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña. Detrás del uniforme había una mujer profundamente conectada con sus raíces y la tierra que la vio crecer. Las mujeres de aquí de la ciudad de Cúcuta son conocidas por ser valientes y guerreras, como su misma fundadora Juana Rangel de Cuellar. Pues fue aquí, en esta tierra, que nació Juliet Girlesa García, quien desde niña, según su familia, mostró un gran carácter y personalidad. Nació un 25 de septiembre de 1991 en un hogar pujante. Su padre, Juan Carlos García, es un comerciante trabajador. Girlesa era su fiel estampa. Fue nuestra primera hija. Ahí fue cuando yo verdaderamente conocí lo que era el amor. De su madre, Julia Cordero Bayona, la piloto heredó la complicidad y la lucha por sus sueños. Desde muy pequeña yo decía, Dios mío, esta niña va volando, esta niña va a ser algo, ella va a ser alguien en la vida. Juan Felipe García, su hermano, fue el gran compañero de Juliet desde niño. ¿Qué era lo que más la caracterizaba a ella en su personalidad? Ella siempre se caracterizó por ser muy hiperactiva, por ser muy traviesa. Sus fotos de infancia muestran a una niña risueña que rápidamente creció y se transformó en energía pura. De adolescente vio a varios familiares portar el uniforme del ejército, en especial a su madrina. Yo la llevaba al batallón, ella la montaba a un sitio, ella se colocaba el uniforme de ella decía, uy no madrina, yo quiero ser militar. Por eso a los 20 años tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su familia. En el 2012 ingresó a la Escuela de Cadetes José María Córdoba de Bogotá. ¿Qué significaba para usted, doña Julia, tener a una hija como oficial en el ejército? Para mí significaba valentía, responsabilidad, perseverancia. ¡Al tercer carrimiento, cargamar! ¡Lucio!
En la escuela mostró gran destreza en las pruebas y fue la mejor deportista del año, representando al ejército en varias competencias internacionales. Yo sentía mucho orgullo por tener una hija que había dado la talla y que no pensé que me fuera a dar todas esas satisfacciones. Llegó el año 2019 y con la firmeza de quien sabe lo que quiere, Juliet decidió cumplir un sueño. La División de Aviación lo que hace es el requerimiento a todas las divisiones para que postulen a sus oficiales más destacados. Ella fue postulada. En los hangares del fuerte de Tolemaida, bajo el sol inclemente y el ruido de las hélices, Juliet pasó 2 años preparándose para alcanzar un hito. Auxiliar apagado, corriente alterna en número 1, corriente directa en Essential Boss. En octubre de 2022, el programa de televisión insignia destacó el logro de la teniente Juliet García, la primera mujer en pilotear este helicóptero en el ejército. Este es un helicóptero UH-1N de los legendarios cazadores. El Cazador, una emblemática aeronave con la que el ejército de los Estados Unidos revolucionó el transporte de tropas en la guerra de Vietnam en los años 70. Esta es la configuración que se le adapta al helicóptero cuando hacemos operaciones de escolta y reconocimiento. Los padres de Girlesa, Juan Carlos y Julia, observaban sorprendidos la destreza de la teniente al mando de este helicóptero que fue cedido por el gobierno de Estados Unidos y que llegó usado a Colombia en 1999. Gracias, papá, por darme el impulso para conseguir lo imposible. Un día la veían surcando un río en la selva tropical del Magdalena Medio. Un mes después, aparecía un nuevo video volando sobre la inmensidad del mar o desafiando la oscuridad de la noche. Juan Felipe cuenta que estaba sorprendido. Su hermana era una heroína que conquistaba los cielos en una máquina que manejaba sin miedo. Yo era muy feliz porque yo siempre lo he dicho, ella siempre ha sido el orgullo más grande que nosotros hemos tenido en la familia. Un día, incluso un alto oficial del ejército llamó al padre de Girlesa para felicitarlo por su gran desempeño. Nos sentimos muy orgullosos porque esa hija lo está haciendo a usted quedar muy bien y gracias por prestarnos aquí. Casi 60 reconocimientos en 12 años de vida militar. ¡No! Pero en la intimidad de su alojamiento... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Café de la mañana. La teniente García tenía su mayor premio. ¿Por qué no me dejo dormir? Lejos del ruido de los motores y las constantes misiones, estaba su cachorra Praga. No, es mío. Praga. Estaba en una comisión por el Caquetá y que se había encontrado una perrita que estaba a punto de dar a luz. La perrita dio a luz, si no estoy mal, unos 6, 7 perritos y mi hermana se enamoró de Praga. Buenos días, esa bebé. Su compañera fue creciendo al igual que la carrera militar de Juliet. ¿Más cómodo? Sí. Hasta que llegó ese 19 de marzo de 2023. Un día de luto para esta y 3 familias más de uniformados en Colombia. A las 11 de la mañana ella me llamó, hablamos como 5 minutos y ella me dijo que tenía que volar todo el día. Ese día, Girlesa, como lo hacía regularmente, se reportó también con su padre Juan Carlos. Como a las 6:58 de la mañana me llamó, me dijo, hola viejito, bendición. Y su madre Julia, quien para ese momento vivía en España. Conversamos, sus planes eran que en diciembre le daban vacaciones y ella iba a estar conmigo en España. La teniente García estaba en una misión de abastecimiento de alimentos en Quibdó, Chocó, junto al capitán Mauricio Jerez, un avesado piloto con 12 años de trayectoria militar. Era muy bueno en lo que hacía y tenía mucha experiencia, tenía muchas horas de vuelo. Liliana y Joana Jerez son las hermanas del capitán. Desde España, donde están radicadas hace varios años, cuentan que ese día también hablaron con él antes de que saliera a volar. Hablamos con él, nos despedimos. Bueno, chao, siempre colaboramos. Bueno, chao. Ya hemos hablado mucho. Que siempre
nos decía alguna tontería, siempre salía con una broma. Cerca del mediodía, el capitán Jerez despegó como piloto al mando del helicóptero UH-1N 4227, con la teniente Girlesa García como copiloto y los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco como la tripulación. Pero 2 horas después... Veo una notificación de... Se cae un helicóptero en Quibdó. Pues a mí el corazón se me vino a 500.000. Pues yo una vez empecé a llamarla y no me contestó. Los mensajes no le llegaron nunca. Cuando le digo yo, no hijo, puede ser que sea otro, tranquilo, tengamos fe. Pero minutos después llegó esa certeza que tanto temían. Salió la confirmación de las identidades de las personas que habían fallecido. Y pues ahí estaba el nombre de mi hermana. Entonces ahí fue cuando nos tocó que aceptar la realidad de que sí había sido ella. Me dijo, aliste maleta, me dijo, por favor, se tiene que venir. Girlesita se murió. La trágica noticia también llegó a la familia del capitán Jerez. Fue un momento de shock. No podíamos entender qué era lo que había pasado. El no creerlo, el tener la esperanza de que bueno, sí, puede ocurrir un accidente, pero está vivo. Estoy haciendo la grabación del helicóptero que acabó de caer por acá en los lados de la playita. Y fue aún más agravante en el momento en el que nosotros vimos las imágenes de la caída del helicóptero, de cómo se viralizaban esos videos. Y el pensar en mi hermana estaba ahí, qué habrá pensado, qué habrá sentido, la angustia. ¿Qué había pasado con este helicóptero? ¿Por qué se había precipitado a tierra? Lo que esta familia descubriría marcaría un grave precedente en los accidentes de aeronaves militares. Yo voy a dar la batalla y tengo que esclarecer qué fue lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. Séptimo Día viajó a Chocó y reconstruyó con testigos la caída de este helicóptero. Las denuncias cuando regresemos. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #helicópteros. Regresamos. ¿Usted alcanza a ver el helicóptero en el aire? Sí, él vino hasta aquí antes, pensamos que iba a caer aquí en la casa. En solo segundos, lo que debía ser un vuelo rutinario de un helicóptero del ejército se transformó en tragedia el 19 de marzo del año 2023 en Quibdó, Chocó. ¿Qué ocurrió en esos minutos fatales? Con testimonios, evidencias y un audio hasta hoy desconocido, Séptimo Día revela la que sería la causa detrás de esta tragedia que tiene en vilo a las familias de las víctimas. La lucha del padre de la teniente Juliet Girlesa García hizo que se obtuvieran pruebas inéditas que, según abogados, habían sido negadas por el ejército bajo el argumento de que compartirlas violaría la seguridad nacional. ¿Cómo podría un accidente de un helicóptero en el Chocó ser catalogado como un tema de seguridad nacional?, se preguntaban los parientes escépticos. La familia sospechaba que algo se estaba escondiendo. Laura Hincapié los acompañó en la tarea de buscar la verdad. Así continúa esta investigación. Riesgo en el aire. En Cúcuta, norte de Santander. ¡Guardia honor! ¡Atención! ¡Fuere! ¡Al hombro! ¡Orden! El entierro de la teniente Juliet Girlesa García se convirtió en un homenaje desgarrador. ¡Honores a los despojos mortales de la señorita teniente Juliet García Cordero! ¡Atención presente! ¡Orden! En su tierra natal, el ejército le rindió los honores a la oficial, quien cayó en cumplimiento de su deber el 19 de marzo de 2023. Juliet, la niña del batallón, por siempre estarás en nuestra mente y corazón. Descansa en paz.
marcha fúnebre la encabezó su familia, pero una figura especial destacó entre todos. Praga, la compañera fiel de la teniente hasta su último día. Cuando nos vinimos en el avión del ejército, la perrita entró en una crisis de ansiedad, no comía, no dormía y esperaba en la puerta del apartamento a que Girlecita llegara. La familia, todavía sin lograr asimilar la ausencia, cuenta que recibió la visita de un oficial del ejército, quien les aseguró que investigarían la causa del accidente. Yo le dije, ¿sabe una cosa, oficial? Yo hubiera preferido que mi hija hubiera muerto en combate, me lo hubiera matado la guerrilla, y no que se hubiera muerto en un accidente aéreo. Días después aseguran que fueron llevados hasta estos hangares del fuerte de Tolemaida. Allí, Juan Carlos García afirma que le mostraron el mantenimiento que se realiza a los helicópteros UH-1N, el mismo modelo en el que murieron su hija, el capitán Jerez, y los sargentos Orozco y Leguizamón. Empezaron a decirme, mire, aquí cuando hay un helicóptero hay que hacer un mantenimiento, pasa este hangar y después finalmente pasa a este otro hangar. Y me mostraron unos helicópteros en muy buen estado. Dije yo a mi hijo, yo le dije, posiblemente ese es el que maneja el coronel, le dije yo. A pesar de las explicaciones, Juan Carlos confiesa que no pudo evitar la duda. Posiblemente el que volaba a mi hija tal vez estaba ya todo destartalado, posiblemente, porque para expulsar una pieza son cosas que no pueden permitirse que sucedan. Las dudas de este padre surgieron a partir de estos videos grabados por testigos, que muestran el helicóptero girando sin control antes de caer y ya con una pieza clave desprendida, el rotor de cola. Para Juan Carlos, el video probaba que algo había pasado con la aeronave y las insistencias sobre un mantenimiento perfecto para él levantaron más sospechas que certezas. Armaron un circo, digo yo. Empezaron a darme un montón de explicaciones que yo no estaba pidiendo. O sea, explicación no pedida, acusación aceptada, dicen los abogados, ¿no? Meses después, el padre de la teniente García comenzó a notar una serie de noticias inquietantes sobre aeronaves del ejército. El grave accidente del helicóptero del ejército que le causó la muerte a 9 militares en una zona rural de Santa Rosa del Sur, en Bolívar. Después del 19 de marzo del 2023, se cayeron 4 helicópteros en menos de un año. Hospitalizados permanecen los 11 heridos que dejó el accidente de un helicóptero del ejército en Anorí, Antioquia. Paralelamente a estos accidentes que dejaron varios militares muertos, la familia asegura que descubrió antecedentes preocupantes. Estos helicópteros son de los años de la época de la guerra de Vietnam, hace más de 40 años, más de 50 años, y lo que se les hace es repotenciarlos y alargarles la vida útil a las aeronaves. Entonces reafirmaron su temor. Algo había fallado en el helicóptero y lo más grave, denuncian, era que el ejército no mostraba intención de revelar la verdadera causa. Y yo le dije a mi hijo, vamos a investigar esto. Tenemos que saber la verdad porque, ¿sabe qué? Su hermana valía mucho. Su hermana no vale el seguro ese que van a dar. Este padre no quería que el caso terminara con el pago de una póliza de seguro. Por eso le hizo un juramento a su hija. No descansaría hasta descubrir la verdadera causa del accidente. Porque a mi hija no le van a poner valor, no le van a poner precio. Pero era una lucha que no podían dar solos. Nos reunimos con el investigador Jefferson Tocarruncho por conducto de Jefferson. Damos con el abogado Miguel Ángel del Río. ¿Uno quiere salir en el río? El primer nombre al que hace referencia Juan Felipe es el mayor retirado de la policía y antiguo director de homicidios de la Dijín, Jefferson Tocarruncho. ¿Por qué este accidente se diferencia de otros que ha habido con aeronaves del ejército? Este accidente tiene una condición especial y es que al momento de su ocurrencia tuvo desprendimiento de componentes de la aeronave, lo que resulta descartar de plano algunas de las hipótesis que se plantean normalmente en un accidente aéreo, como el factor humano.
El mayor trabaja junto con el abogado Miguel Ángel del Río, un reconocido penalista con el perfil que la familia requería para dar esta pelea. El equipo de investigadores estaba haciendo un análisis porque teníamos ya un primer informe importante que establecía algún tipo de responsabilidad por parte del ejército relacionado con el tema del mantenimiento, fundamentalmente con el asunto del rotor de cola. El primer paso fue entonces buscar información en el lugar del siniestro. Por eso los investigadores viajaron a Quibdó, Chocó, en 3 ocasiones. Y en el cuarto viaje, Séptimo Día estuvo presente. En el puente aéreo de Bogotá, el pasado 23 de septiembre de 2024, acompañamos al mayor Tocarruncho, líder de la investigación de la familia García. ¿Hacia dónde vamos, mayor? Bueno, vamos a la ciudad de Quibdó. En la ciudad de Quibdó están los restos del helicóptero. Desde las alturas, la selva húmeda del Chocó y su imponente río Atrato se extienden con una manta verde infinita. Muy temprano aterrizamos en Quibdó. Recorriendo sus calles, llegamos hasta el barrio conocido como La Playita. Sorteando callejones, encontramos esta casa de palafito donde se respira la calma de la brisa del Pacífico. Era una tarde serena y tranquila. Todo lo contrario a lo que se vivió ese 19 de marzo de 2023, cuando esta comunidad fue testigo de la caída del helicóptero. ¿Qué pasó ese domingo cuando cae el helicóptero? ¿Qué fue lo que usted vio? Yo estaba aquí sentado en el preciso momento y vi cuando venía el helicóptero de allá para acá. Cuando llegó más o menos por aquí, inició a dar vuelta y vi que se largaron una vaina del helicóptero y cayeron en el techo de esa casa. Jorge Eliezer Palacios fue uno de los testigos. ¿Ustedes el temor que tenían era que de pronto cayera aquí en la casa? Claro, que cayera aquí en la casa y yo se fuera a volver problema peor. ¡Ay, se cayó el helicóptero! ¡Se cayó! ¡Se cayó un helicóptero! Marta Cecilia Becerra, una de las habitantes del barrio, corrió con miedo pensando que la aeronave caería sobre ellos. ¿Usted alcanza a ver el helicóptero en el aire? Sí, él vino hasta aquí antes, pensamos que iba a caer aquí en la casa. Porque eso venía bajito, bajito, y tirando cosas. ¡Ay, Dios mío, lo que es! ¡Ay, Dios mío! El helicóptero venía por todo este barrio conocido como La Playita y termina atravesando este río Caví para impactar finalmente al otro lado con sus 4 ocupantes. El capitán Jerez, la teniente García y los sargentos Leguizamón y Orozco. El helicóptero había caído allá. La casa de Alina Perea está ubicada justo al frente del lugar donde cayó la aeronave. La gente se iba cruzando, nadando y el canoa, rapidito la gente entró allá. Y el humo, mucho humo. Mío, ¿no está viendo el humo? Ya escuchó nada. Desafortunadamente, cuando los equipos de rescate lograron llegar hacia el otro lado, el helicóptero ya había explotado y no había nada que hacer. Los 4 ocupantes habían fallecido. Estamos verificando aquí si hay sobrevivientes, pero no se ve nadie. Durante sus visitas a Quibdó, el mayor Tocarruncho identificó el lugar donde cayó la pieza clave de este accidente. El rotor de cola del helicóptero, que fue grabado por los mismos vecinos. ¿Por qué es importante esa pieza, el rotor de cola que cae aquí en esta calle? Es importante porque con otros elementos de información vamos a determinar el cumplimiento de la principal hipótesis que se debió a una falla en los mantenimientos. La falla se presenta precisamente en este componente que cayó acá, que es el rotor de cola. En Quibdó, la Fiscalía abrió un proceso penal por el accidente, al cual se acreditó también la familia del capitán Mauricio Jerez, el piloto al mando de la aeronave. Claramente aquí lo que se debe investigar es la ocurrencia de una omisión grave que causó unos homicidios culposos. El abogado César Arias representa a la familia del capitán en este proceso. ¿Qué pasó con el mantenimiento? ¿Por qué esa aeronave falló de esa manera? Si tenía un excelente piloto y copiloto,
ese helicóptero se viene a tierra. Eso no tiene ningún sentido. Para Liliana y Joana Jerez, hermanas del capitán, falta claridad en la investigación. Hay algo detrás que no nos quieren decir. ¿Qué es? Quizá hay muchas familias que no se atreven a buscar un porqué, a pedir explicaciones. Nosotros no nos quedamos con esa respuesta. Las hermanas se apoyaron en su tío, el general Jorge Humberto Jerez, quien fue uno de los oficiales más destacados del ejército por 38 años y quien inspiró al capitán Mauricio a seguir esa vena militar. El sueño suyo era llegar a ser como había visto a su familia, general de la República, y siempre lo decía. Y desafortunadamente, pues, mi Dios se lo llevó. En medio del respeto a su institución, el general también busca respuestas. Si se llega a demostrar que hay responsabilidad de una institución, pues esas personas tienen que pagar porque son vidas humanas. La familia Jerez se unió a la investigación paralela sobre el accidente. Nosotros en sí lo que queremos es que nos digan la verdad. Que la investigación siga su curso y que nos den respuestas. Los abogados denuncian que la mayoría de sus solicitudes han sido negadas por el ejército utilizando el argumento de la seguridad nacional, según ellos cerrando de tajo todas las puertas. Y la respuesta evasiva con relación al ejército ha sido, esos son temas de seguridad nacional y por eso no entregamos la información. Aún así, las familias, los abogados y los investigadores lograron arañar pruebas de los anaqueles del Ejército Nacional y que este programa revela en exclusiva. A la ciudadanía hay que decirle lo que está pasando y al ejército hay que decirle lo que está pasando. Autorizados por las familias, Séptimo Día da a conocer el audio de la comunicación entre la tripulación del helicóptero y la torre de control el día del accidente. 4227, ahora lo tengo a la vista. Continúe de acuerdo a su curso de trayectoria y notifique estableciendo el área de trabajo. Ese 19 de marzo de 2023, la tripulación al mando del capitán Mauricio Jerez, piloto de la aeronave, inició su trabajo a las 11:50 de la mañana. Realizaron 3 vuelos. A las 11:50 de la mañana, Quibdó Felicia Quibdó. A las 12:57 del día, Quibdó Pichi Quibdó. Aterrizaron e inmediatamente realizaron el tercer vuelo en la ruta Quibdó-Mojaudó-Quibdó. La teniente García era la copiloto del helicóptero. En la grabación se escucha su voz notificando el inicio en pista del cuarto vuelo sobre las 2:39 de la tarde. Pasa 1 minuto y 10 segundos y la voz de la teniente aparece de nuevo. Transcurren otros 20 segundos cuando el capitán Jerez confirma la emergencia que están viviendo en pleno vuelo en ascenso. Solicito autorización a aterrizaje en la pista. Vibraciones excesivas en el helicóptero. Solicito aterrizaje corrido, señor. A esta torre de control del aeropuerto El Caraño de aquí de Quibdó, Chocó, se comunicaron ese 19 de marzo el capitán Jerez y la teniente García para informar que tenían vibraciones excesivas dentro del helicóptero, por lo cual requerían un aterrizaje de emergencia. Recibido de inmediato a pista 13, notifique final. Aterrizaje corrido. Mantenga posición. Si vi dentro de la línea amarilla, ¿algún problema? No hay ningún problema, mantenga posición. Lastimosamente, las condiciones de la aeronave no le dieron tiempo de alcanzar a llegar a esta pista. Observa que perdió el rotor de cola. Nos matamos. Ahora el helicóptero se precipitó a tierra. Para las familias, este audio es una prueba de la falla en la máquina que ocasionó la emergencia. Una falla que, para ellos, hizo expulsar el rotor de cola del helicóptero. ¿Cuál fue y cómo lograron confirmar la causa?
El ejército realizó una investigación de la causa de la caída del helicóptero. ¿Qué concluyó? La respuesta cuando regresemos. ¿Estamos definitivamente frente a un accidente que se pudo evitar? Sí, nosotros yo creo que estamos enfrentando una de las grandes tragedias recientes de la fuerza pública. Según expertos consultados por Séptimo Día, el alto número de horas de vuelo y la antigüedad de la aeronave podrían ser factores determinantes en este accidente debido al desgaste de piezas clave que mantienen su estructura. Ahora, conocerán no solo las opiniones de la familia y de esos expertos, sino una prueba fundamental en este caso que por primera vez involucra la falla en la máquina por la fatiga de un elemento. Pocas veces salen a la luz pública las conclusiones de la investigación que hizo la aviación militar colombiana sobre un accidente. La información que ustedes conocerán se revela con la intención de que se esclarezca este caso en particular, que podría lanzar una alerta frente a las posibles causas de otros siniestros de helicópteros militares, incluyendo la del caso reciente. Así termina la primera parte de este especial de Laura Hincapié, Riesgo en el Aire. ¿Qué no es una perrita? La familia de la teniente Juliet Girlesa García. Solo yo como madre sé el dolor que llevo en mi corazón. Y la del capitán Mauricio Jerez. La aeronave ha fallado, porque ha fallado. ¿Qué ha pasado? Nosotros como familia nos merecemos, ¿saben? Llevan 18 meses esperando respuestas, en medio de la angustia y el duelo por la pérdida de los pilotos. ¿Cómo califica usted hasta el momento la actitud que ha tenido el ejército con este caso, con esta investigación? Es evasiva, han sido muy esquivos, hemos pasado un montón de derechos de peticiones para nosotros mismos adelantar las investigaciones y no ha sido posible obtener ninguna información por parte de ellos. A mediados de 2023 conocieron una noticia para ellos inquietante. El caso pasó de la Fiscalía al Juzgado Séptimo Penal Militar de Quibdó, Chocó. Dudábamos de la imparcialidad de la justicia penal militar por una razón obvia. Dependen jerárquicamente del estamento militar. Encontrar una responsabilidad penal de un miembro de la fuerza pública relacionado con el gobierno nacional, pues podría poner en riesgo la investigación. ¡Ay, no! ¡Se cayó un helicóptero! Sin embargo, el traslado tenía una razón jurídica. La caída del helicóptero se dio en un acto de servicio. Estaban haciendo una labor de abastecimiento que había sido requerida por el Comando de la Fuerza Tarea Conjunta Titán de Quibdó y estaban abasteciendo sus tropas. Ellos no estaban de paseo. Él es el juez séptimo penal militar de Quibdó, Wilfred Olaya Rendón. Despacha desde la sede de la policía de Chocó en una oficina repleta de documentos de alta reserva. Lo que usted busca determinar, señor juez, entonces, es si alguien dentro del ejército con nombre tuvo una responsabilidad en el accidente del helicóptero. Claro, ese es el objetivo, esa es la ruta de esta investigación y lo que me he planteado como juez instructor es llegar al fondo del asunto, hasta las últimas consecuencias. Pocas veces un juez penal militar da una entrevista en la que es tan enfático en brindar garantías. ¿Qué le respondería, señor juez, a quienes tienen dudas frente a la actuación de la justicia penal militar para investigar al mismo ejército porque alegan que puede ser juez y parte? Yo le diría a la ciudadanía, le diría al país que confíen en la justicia penal militar. El país tiene que saber por qué se cayó ese helicóptero. ¿Qué produjo la caída de ese helicóptero? Y si llegamos a saber qué produjo la caída de ese helicóptero, empezaremos a analizar si había alguien responsable del mantenimiento de esa pieza que haya fallado y que haya ocasionado este accidente. El juez aseguró que hasta el momento ha recibido la información que le ha solicitado al ejército sobre el accidente.
aquí no se aplica el concepto de seguridad nacional para, digamos, no enviar cierta información. En mi criterio, no. Yo pensaría que atentaría contra la seguridad nacional el no tener disponible ese resultado de ese examen. Todo lo contrario, en mi criterio atenta contra la seguridad nacional el ocultarlo. Con ese mismo criterio, el juez militar confirmó que en los archivos de su oficina está precisamente ese documento con los resultados de la investigación del Ejército, que determinó la causa de este accidente. ¿Tiene usted en ese momento ya esa investigación que hizo el Ejército? Tenemos ese resultado de la investigación y se está en práctica de pruebas. Séptimo Día conoció que en febrero de 2024, hace 8 meses, el Ejército concluyó su investigación interna, cuyos resultados están en ese documento que pocos conocen. El abogado Miguel Ángel del Río accedió a él en medio del proceso en el que representa a las víctimas. ¿Qué arrojó esa investigación que hizo el Ejército? Lo que se ha podido establecer aquí es que hubo una gran negligencia relacionada con el mantenimiento. Negligencia en el mantenimiento, afirma el abogado del Río después de leer el informe que el propio Ejército realizó tras enviar las piezas rescatadas del accidente hasta la casa matriz de la aeronave en Estados Unidos para detectar la causa. Todo se da por un evento de una humedad que no fue percibida por los miembros de mantenimiento de esos helicópteros y que terminó generando una corrosión de los tornillos de la pala del rotor de cola. ¡Helicóptero, mano! Según la investigación que hizo el Ejército, la causa probable del accidente es factor máquina fatiga de material, lo que descarta de plano un error humano del piloto o condiciones de clima. Según el documento, la humedad desgastó los tornillos al interior de una de las palas del rotor de cola, el mismo que se desprendió en pleno vuelo. Según expertos consultados por Séptimo Día, esta sería una falla en la estructura del helicóptero, que, de acuerdo a su concepto, estaría relacionado con la cantidad de horas de vuelo, la antigüedad de la máquina y presuntas fallas en el mantenimiento. Estamos verificando aquí si hay sobreviviente, pero no se ve nadie. ¿Estamos definitivamente frente a un accidente que se pudo evitar? Sí, nosotros yo creo que estamos enfrentando una de las grandes tragedias recientes de la fuerza pública, porque además está en riesgo, o siguen estando en riesgo, miembros activos del Ejército Nacional que viajan en estas aeronaves. El documento asegura que los técnicos de mantenimiento no pudieron ver el desgaste porque estaba al interior de la estructura. Y para nosotros eso es inaceptable, es decir que según esas primeras conclusiones, el equipo de mantenimiento del Ejército Nacional no pudo advertir lo que estaba pasando o lo que está pasando en el mantenimiento de esas aeronaves. ¿Hay entonces una clara responsabilidad del Ejército en el accidente del 4227? Para nosotros hay una clara responsabilidad del Ejército en el accidente. Que dejen entonces esa posición cobarde y negligente de decir aquí no hay responsabilidad. No pudimos observar, no pudimos ver cómo el tema de la humedad afectaba las piezas de ingeniería de estas aeronaves. En la privacidad de su oficina, el abogado del Río se hace más preguntas. ¿Por qué, si desde febrero de este año el Ejército identificó la causa del accidente, este modelo de helicóptero sigue operando? ¿Se habrían podido evitar otros accidentes de modelos similares a este? ¿Por qué no se han cambiado? Que se comprometan en realidad a sacar adelante esto y que se pida un perdón público incluso, relacionado además con indemnizaciones también para las víctimas, porque aquí esto no es un juego, es la vida de miembros de la fuerza pública. ¡Ay, se cayó el helicóptero! Los mismos interrogantes que también se hacen todos los días los familiares de los uniformados que murieron ese 19 de marzo de 2023. No es justo que después de 18 meses no nos den una respuesta, no nos digan qué ha pasado, por ellos y por toda la gente que queda, porque a día de hoy sigue saliendo de aeronaves, sigue habiendo capitanes,
sigue habiendo miles de personas que se dedican a esto y que está en riesgo su vida. La búsqueda de justicia de estas familias no es solo por la memoria de quienes ya no están, también es por aquellos que cada día siguen piloteando las aeronaves militares. Si otros padres hubieran hecho lo que yo estoy haciendo ahorita, posiblemente mi hija no hubiera muerto de esta manera. Yo quiero que esto no siga sucediendo. Por muchos años, estos familiares aplaudieron con orgullo las hazañas del capitán Jerez, de la teniente García, que portaron con honor el uniforme del Ejército Nacional en lo más alto. Hoy están seguros de que sus seres queridos los ven desde el cielo también, orgullosos por la lucha digna y valiente que están dando. ¿Que pueden pasar los accidentes? Sí, claro, pero cuando sabes que eso se puede haber evitado, hay cosas aquí detrás que a nosotros como familia no nos han contado. Merecemos saber la verdad. Y además porque no queremos que otras familias o otros militares tengan que pasar por esto. Mientras la investigación avanza, todos los días, la madre de la teniente García encuentra fuerzas en este lugar. Juliet siempre será la primera mujer de UH-1UN. Es la habitación de Juliet Girlesa en su casa de Cúcuta. Gracias por dejar lindos recuerdos para nosotros los pilotos cazadores. Aquí están guardados como un tesoro los logros militares de esta piloto y los homenajes de sus compañeros de batallón. Las personas no mueren mientras permanezcan en nuestros corazones. Nunca le vamos a olvidar. Un lugar donde Praga, la compañera fiel de la teniente García, aún la siente cerca. Huele sus botas. Praga para mí significa tener a Girlesa aquí. Todos los santos días de mi vida, desde que despierto hasta que voy nuevamente a la cama. Ella me da tranquilidad, ella me da paz, me da gozo. Y esos bigotes, carajo. ¿Quién tiene una pandita rosadita? ¿Quién? ¿Quién? Y las fuerzas que esta familia necesita en su batalla para lograr justicia en una tragedia que, insisten, se pudo evitar. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que uno hace para criar un hijo, para educarlo, para venir y traérselo a ustedes y para que ustedes lleguen y lo monten en un helicóptero que no está en condiciones y se mate de esa manera. ¿Cuál es la respuesta del Ejército y del Ministerio de Defensa sobre las denuncias de las familias de las víctimas retratadas esta noche por séptimo día? El próximo domingo, ustedes conocerán las versiones oficiales frente al accidente del helicóptero que cayó en Quibdó, Chocó, pero también a las denuncias de mantenimiento en las aeronaves militares que actualmente siguen operando en el país. Un avance de lo que verán el próximo domingo en este especial de séptimo día. Hola, soy Laura Incapié y desde aquí, desde uno de los hangares de aviación del Ejército Nacional, les contaré la segunda parte de esta investigación. Con la voz experta de expilotos militares de este modelo de helicóptero. ¿Qué quiere decir factor máquina en una causa de un accidente? Que algo falló de la aeronave, algún componente o su estructura falló directamente en el componente. Exigencias desde el Congreso de la República. Le tiene que caer todo el peso de la ley a los de mantenimiento porque fueron irresponsables y cobraron nuestras vidas. Y buscando respuestas con los generales que comandaron la aviación del ejército. Cuando se determina como causa probable una fatiga del material, ¿hay una responsabilidad del ejército? Total, en el proceso exactamente de la aviación. Todas las respuestas del Ejército Nacional frente a la caída de este helicóptero el próximo domingo. Los espero. ¿Fallaron entonces los técnicos de ustedes de mantenimiento? No fallaron porque nuestros técnicos siguen todos los procedimientos ordenados
en los manuales. Entonces, ¿por qué no se identificó esa fatiga de ese material? No podría decirle, eso tiene que decirlo la investigación. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo con la segunda parte de este especial en Séptimo Día.